quiero hablar de una ambigüedad que circula desde hace muchos años, y es la de no hacer proselitismo, que suena bien. El proselitismo es ambiguo, tiene dos sentidos. Vayan ustedes a la Sagrada Escritura y van a ver que los prosélitos en el Nuevo Testamento son aquellos paganos que tienen temor de Dios, que reconocen al verdadero Dios de Israel y se unen al pueblo judío. Son hombres justos, hombres buenos. En ese sentido, el proselitismo es bueno, pero tiene otro sentido moderno. Es el de los herejes que van casa por casa con mentiras, falsificando la verdad, falsificando la Biblia para sacar de la Iglesia Católica a los fieles, a los creyentes. Llegan a tu casa, se introducen diciendo que venden Biblias, por ejemplo, y ya se sientan, te ofrecen una Biblia católica que tiene la Virgen de Guadalupe, que tiene el Papa, y de ahí comienzan a lavar el cerebro, diciendo, por ejemplo, Dios prohíbe las imágenes, y ahí te citan malamente versos del Antiguo Testamento en que Dios efectivamente prohíbe hacer imágenes de otros dioses. Pero ellos ahí pasan por encima eso y te dicen, ustedes los católicos tienen imágenes, todo eso está prohibido, mira, aquí dice. Y la pobre gente católica, víctima desde hace 220 años, hablo de México, víctima de la persecución religiosa, impedida, porque en las escuelas, aún en las escuelas católicas, según las leyes, se prohíbe la enseñanza de la religión católica a los católicos. La gente que está como ovejas sin pastor sucumbe ante esos engaños. Y no se da cuenta, por ejemplo, que Dios dice no hagas imágenes de Mercurio, de Venus, de Júpiter, de Saturno, de Afrodita, de Huitzilopochtli, de Tlaloc, de Quetzalcóatl, de otros dioses. Y no se da cuenta que la Iglesia siempre destruyó las imágenes de Venus. Las imágenes de Venus, por ejemplo, ustedes vayan a cualquier enciclopedia, están todas trozadas, se les arrancó la cabeza, los brazos, son pedazos. Es raro que se pueda encontrar una estatua entera de Júpiter, de Mercurio, de Saturno, de los dioses paganos, porque la Iglesia siempre los destruyó. Jamás la Iglesia ha permitido que se hagan imágenes de otros dioses. Un ejemplo es el escándalo terrible de la famosa Pachamama, que es la diosa tierra, la madre tierra.
Mis hermanos, ese es el proselitismo malo. Nosotros no debemos atraer a la iglesia a las personas con la mentira, con el engaño. No. El proselitismo bueno se llama evangelización, se llama hacer discípulos, se llama la predicación, se llama la apologética, predicar la conversión para que entren a la iglesia. Ahí hay una ambigüedad, pues, mis hermanos. Mucho cuidado, porque al decir no hagamos proselitismo, debemos distinguir. No convirtamos a la fuerza a las personas a que se hagan católicas, no. No los engañemos para que se hagan católicos, no. No les ofrezcamos comida, ropa, ayuda con tal de que se hagan católicos, no. Ese es el proselitismo malo. Eso es deshonesto. Y en ese sentido está bien dicho que no hagamos proselitismo. Pero en el sentido correcto, originario, antiguo de prosélitos, tenemos la obligación de hacer prosélitos a todo el mundo, por el mandato de Jesucristo. Ir y predicar a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que creyere se salvará, el que no creyere no se salvará. Tenemos la urgencia de evangelizar, nos dice San Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no predico! También hay una ambigüedad, mis hermanos. Predicar con el ejemplo, con nuestro testimonio, con eso basta. No, Señor, no basta. Hay circunstancias extremas. Por ejemplo, en algunas épocas, en algunos países musulmanes, donde existe la pena de muerte para el que abandona la religión musulmana y se hace cristiano. Algunas personas católicas, por ejemplo, las madres de Teresa de Calcuta, no predican el cristianismo. Simplemente con su buen ejemplo, con el cuidado de los moribundos, de los que tienen SIDA, de los enfermos terminales, de los pobres entre los pobres, de los miserables, con su hábito, con su vida santa, con su vida de sacrificio, dan un testimonio de Jesucristo nuestro Señor, pero tienen prohibidísimo hablarles de Jesucristo, porque va contra las leyes, y siendo ellas mujeres, y que no es su misión predicar, pues se comprende que no prediquen el Evangelio. Pero decimos, en italiano se dice a contracuore, o sea, como que no quedamos tan satisfechos. En un país cristiano, ahí sí tienen obligación de predicar el Evangelio, porque para eso son religiosas, consagradas a Dios, y eso vale para todos.
Hay momentos que por prudencia pedagógica, porque no es la ocasión propicia, no se habla de Jesucristo. Pero cuidado, San Pablo dice, predica oportuna e importunamente, a tiempo y a desatiempo, predica. Y Dios nos va a pedir cuenta si no predicamos el Evangelio, si no hicimos discípulos, si no conseguimos prosélitos para Jesucristo nuestro Señor. No basta nuestro ejemplo, mis hermanos. Se necesita, como dice San Pedro, dar razón de nuestra fe al que nos la pide. Defender nuestra fe a quien la ataca, con argumentos, con pruebas, con evidencias, con razones, con la historia, mis hermanos. Y aquí viene el problema. La Iglesia, aparte de necesitar católicos fervorosos, religiosos, devotos, que recen, que hagan oración, necesita intelectuales católicos. No se contenten con rezar, tienen la obligación de instruirse. Miren, cada predicación que doy, yo que soy su párroco, su pastor, el encargado de sus almas, cada predicación que doy es una clase, es una lección, es una conferencia pequeña. Tengo 650 conferencias en el internet. Véanlas. Es todo un curso de religión católica. Óiganme, escúchenme. Y así puedo hablar de otros sacerdotes, mis respetos, en el internet, que dan clases, conferencias, predicaciones, lecciones, lo repito, de religión católica. Es más fácil que antes. Para eso no se ocupa ni siquiera saber leer, basta escuchar y ver. Pero hagan un esfuerzo, mis hermanos, por instruirse en la religión católica. Lo mejor es la lectura, leer, ¿qué cosa? Comenzando con lo que siempre les he repetido, los catecismos, el catecismo de Ripalda, el catecismo de San Pío X, el catecismo de San Pío V, que es el catecismo para sacerdotes del Concilio de Trento, el catecismo de la Iglesia Católica y cientos de otros catecismos. Hay que leer la historia sagrada, que es la introducción al Nuevo y Antiguo Testamento, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, pero en una edición católica. Las ediciones católicas deben ser aprobadas por los obispos y deben tener notas explicativas tomadas de los santos padres y de los doctores de la Iglesia. Hay algunas Biblias católicas que no están bien, son comunistas, son socialistas, tienen un mensaje político. No las puedo mencionar, me meten a la cárcel, Pero ustedes solitos tienen que tener el olfato para decir, esta Biblia, aunque sea católica y aunque esté aprobada por un obispo, no está bien, porque repugna a lo que el Papa
Francisco habla y repite, que es doctrina de la Iglesia, repugna contra el sensus fidelium, contra el sentido de los fieles. Cualquier fiel cristiano que lee que el diluvio es un mito, se da cuenta que eso no está bien. Que lees que la multiplicación de los panes no fue un milagro, te das cuenta que esa Biblia está mal, aunque se diga católica. ¡Quémala! Así como lo oyes, quémala, rómpela, destrúyela, porque hace daño. Cuántas cosas quisiera yo decirles, mis hermanos, pero poco a poquito los voy instruyendo a que sean listos. ¿Listos cómo? Como las serpientes. Astutos como las serpientes, para que no te dejes engañar. Que el demonio, esa otra serpiente, se encuentre con nosotros, hijos de Dios, que somos más listos que la serpiente. Ánimo, mis hermanos, háganse intelectuales católicos. Hay otra ambigüedad terrible, hay otro equívoco fatídico en la Iglesia. Eso es entre los seminaristas y sacerdotes. Yo lo viví desde hace 60 años. Yo quiero ser humilde, quiero ser un sacerdote muy humilde. Yo no quiero ser obispo, yo no quiero ser arzobispo, yo no quiero ser cardenal, yo no quiero ser papa. ¡Ah, qué humildad tan bonita! Ese seminarista es un santo, ¿verdad que sí? Pues es un equívoco. Con ese pretexto, ese seminarista no estudió inglés, no estudió francés, no estudió italiano, no estudió latín, no estudió griego, no estudió hebreo, no estudió arameo, no estudió alemán, no estudió nada, no estudió filosofía, Aristóteles, Platón, Santo Tomás, no estudió teología. Es un sacerdote que aprendió para decir la misa y nada más. Sus predicaciones son narcóticas. Es un narcopredicador. Narco significa dormir. Adormece a la gente, no instruye, no eleva, no civiliza, no cultiva a los fieles por su pretendida humildad. Esa es una humildad falsa. Santa Teresa dice, la humildad es la verdad, y aplíquenselo a ustedes también. A nosotros, recuerdo muy bien, un padre nos dijo, prepárese cada uno de ustedes, yo tenía 12 años, prepárese para ser sumo pontífice, para ser el papa, prepárate como si fueras a ser papa. Y entonces aprendes, te instruyes, te cultivas, te elevas. Eso no es triunfalismo, mis hermanos. Conocer la doctrina sagrada a fondo no es despreciar a los demás, no es ser soberbio, no es ser orgulloso, no es ser vanidoso, es ser culto, instruido y poder dar razón de nuestra fe. No hagan caso a estos equívocos, a estas ambigüedades. Son engaños, son mentiras, son falsos, mis hermanos. No los aceptemos. Espero haber sido claro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.